La palabra es fuego, la palabra es martillo, pero la palabra es espíritu y es vida. Esa es la gran diferencia con otros libros, que no son espíritu y no son vida. Son entretenimiento, son conocimiento, son divertimiento o ocio, pero no son vida. Me encanta el versículo de Juan 6:63, lo vamos a leer. Evangelio de Juan, versículo 6:63, que dice así: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estas palabras que Dios nos ha dado son espíritu y son vida. Cuando uno lee la palabra de Dios, el espíritu de Dios viene a ti. La vida de Dios viene a ti. Puedes rebotar si tú no lo aceptas y te endureces, o puede penetrarte y de repente producir ese fuego, como los motores de explosión. Los motores de explosión están formados por unos pistones, un oxígeno, una gasolina o un diésel y una chispa. Cuando la chispa prende el aire y prende el fuego, se produce un movimiento en el pistón y empieza a girar las ruedas y a moverse. Cuando el fuego del Espíritu Santo sopla, enciende el soplo del Espíritu, se produce una explosión espiritual que nos mueve, te mueve a hacer algo. Ya no te puedes quedar quieto. Ya estás leyendo sobre que los mentirosos, los idólatras, los hechiceros, los fornicarios irán al lago de fuego y azufre, y tú lo lees y te mueve algo. Uno, no ser mentiroso; otro, no ser fornicario; otro, no andar en brujería, pero también compasión y dolor por ellos. Había una visión que tuvo el fundador del Ejército de Salvación, William Booth, y este hombre era pastor metodista, pero no estaba satisfecho. Los metodistas habían convertido en un movimiento, una iglesia ritualista, había perdido ese fuego que tuvieron con Juan Wesley 200 años antes. Y este hombre, Dios le movió su corazón a salir a la calle a predicar el Evangelio. En el siglo XIX estaba Londres de prostitutas hasta arriba por el hambre que tenía la gente. Como tenían para comer, bueno, pues muchas mujeres elegían el camino de la prostitución. Había niños abandonados a patadas. No había servicios sociales, nadie le importaba. Y la ciudad de Londres y muchas ciudades tenía un montón de niños que, como la gente no tenía métodos anticonceptivos, tenían un niño y lo soltaban allí en la calle para que se buscase la vida. Entonces, Dios movió el corazón de ese hombre, o el corazón de personas como George Muller y otra gente, para levantar orfanatos, llevar la palabra. Los alcohólicos, era un desastre, como ahora, pero de otra manera. Y él dice que él tuvo una visión en la cual era como una isla, y en la isla había gente muy feliz y contenta, que estaba de fiesta, y estaban gozosos, diciendo: ¡ay, qué bueno, qué bueno, qué maravilloso es! De repente se hunde un barco, rescatan a la gente del barco, la suben allí, todos felices y contentos: ¡qué bueno, nos han salvado, qué felices que somos! Pero de repente se hunde otro barco más. Y los que estaban en la fiesta, incluso los que habían sido salvados, ya no se preocuparon por los que seguían hundiéndose. Y la gente estaba ahí gritándoles a los que estaban de fiesta: ¡ayuda, salvarnos, rescatarnos! Y nadie se preocupaba de ellos. Y él entendió que esa visión era para la iglesia en los tiempos suyos. Habían disfrutado la salvación, estaban de fiesta con Jesús, pero se habían olvidado de los muchos que seguían ahogándose y perdidos.
Así que él cogió, dijo, la iglesia es un ejército. ¿Qué podemos hacer? Pues como había mucha gente pobre que no tenía, y había gente que le daba vergüenza ir a la iglesia porque iba con harapos, y otros pues tenían un poco mejor nivel social, iban mejor vestidos. ¿Qué podemos hacer para que los hermanos pobres no se sientan mal? Vamos a ponernos todos de uniforme sencillito, todos juntos. Y vamos a salir por las calles tocando canciones, tocando alabanzas, llevando banderas, diciendo que Jesús salva, y empezaron a hacer sus marchas de oración y sus marchas de alabanza. Llenaron Londres y la gente empezó a conocerlos como The Salvation Army, el ejército de salvación. Iban con sus ropas azules y con sus gorras con una S de ejército de salvación, que iban cantando alabanzas, tocando instrumentos, empezaron a dar clases de música en la iglesia, clases para los niños, bueno, y empezaron a rescatar gente para el Señor, ayudar a los necesitados. Muchos les criticaron, muchos les juzgaron, porque no estaban a su altura espiritual, pero Dios utilizó gente así, gente con ese corazón que dijo, no puede ser, hay que hacer algo. Lo que leo en la Biblia me dice, me mueve a que tengo que hacer algo. En el libro de Isaías 55:11 dice, mi palabra que yo digo no volverá a mí vacía, sino cumplirá su propósito. Y este versículo, muy mal entendido por mucha gente, muy mal entendido, es lo que está hablando que Dios ha enviado su palabra con un propósito. Eso significa que tenemos que leer con propósito la Biblia. Cuando tú no lees la Biblia sin propósito, pues no te dice nada. Pero bueno, un libro de cultura, de religión, de historia, entretenido, pero cuando tú lees la Biblia con propósito, buscando a Dios, buscando obedecerle, buscando aprender, buscando a que Dios te cambie, te abra los ojos, todo cambia. Pero la Biblia tiene un efecto rebote. Desgraciadamente, algún día Dios nos va a juzgar por todo lo que hemos entendido y hemos aprendido de las Escrituras y no hemos hecho. Y así muchos cristianos, dice la Escritura, que será el llanto y el crujir de dientes en sus vidas. Porque por desgracia se dan cuenta todo el bien que tenían que haber hecho y no lo hicieron. Una de las cosas, de las palabras con las cuales se habla de Jesús, lo tenemos en Juan 1. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. La palabra verbo, la palabra griega es la palabra logos, donde viene lógica, donde viene palabra, y etcétera. Y a Jesús se le habla que Él es la palabra, el verbo, la acción, la palabra de Dios en acción. Esa es la mejor traducción del logos, la palabra de Dios en acción. Y además, la palabra de Dios encarnada. En el 1:14 dice que he aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús se describe como la palabra y la palabra encarnada. Me encanta ese versículo en griego, me encanta porque literalmente dice, puso su tabernáculo entre nosotros. Es decir, que el tabernáculo que estaba en el desierto 1000 años antes es el mismo tabernáculo, o era el modelo del tabernáculo real que era Jesús, poniendo, encarnándose y viviendo entre nosotros. En el libro de Primera de Pedro, vamos a buscarlo, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro,
capítulo 2, versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Wow. Este versículo casi resume toda esta predicación. Uno, que hay que desear. Es así. Los bebés, cuando no le dan de comer, se ponen a gritar. No se quedan así diciendo, uy, no me dan de comer, se han olvidado de mí. No. Los bebés lloran, patalean hasta que les dan de comer. Aquí está diciendo, tenéis que desear igual, tenéis que tener hambre de la palabra. Un cristiano no puede estar esperando a que le metan la cuchara en la boca. Tiene que despertar en él ese deseo de la palabra, aprovecharlo. Estamos en un tiempo que el que no aprende es porque no quiere, porque es que hay medios para aprender, tanto en internet como presencialmente, todos. Aquí en la iglesia hemos empezado la escuela y verdaderamente es un medio para que el que quiera aprender, aprenda. El discipulado personal es otro medio. Las células, los grupos de estudio es otro medio. Entonces, verdaderamente, el que no quiere aprender es porque verdaderamente no tiene ese deseo que tenía que tener como cristiano. Y dice, la leche espiritual no adulterada. ¡Wow! Hay leche que alimenta, la leche materna tiene una cantidad de proteínas, vitaminas y además tiene, ¿cuál es el nombre en medicina? Defensas, una cantidad de defensas, antibióticas, es decir, todo lo que la madre tiene de las enfermedades que ha pasado, las gripes que ha pasado, pues todas esas defensas se las pasa al niño. O sea, el niño recibe alimento, recibe nutrición y además recibe defensas. Es lo mejor alimento que puede haber. Y un cristiano necesita esa leche espiritual en un sitio sano, porque como vaya a alimentarse a un sitio podrido o adulterado, pues el pobrecito se va a quedar sin nutrientes, sin defensas, sin vitaminas y sin nada. Eso pasa desgraciadamente en algunas iglesias, ministerios, donde no hay ese alimento. Pero de ahí no quita la responsabilidad que tenemos. Tenemos una responsabilidad de buscar alimento. No podemos ponerle a Dios como excusa, es que mi pastor predicaba muy mal, o es que en mi iglesia no daban alimento. Pues búscate otra iglesia, búscate en la palabra, exige que te den alimento espiritual. A lo mejor despiertas al pastor y le pones las pilas. Yo, de verdad que ahí me pasan cosas que luego cuando lo pienso digo, pero ¿cómo será posible? Una hermana que me escribe de vez en cuando planteándome preguntas porque su pastor no las sabe responder. Por favor, a ver, yo no critico a ese hombre, de verdad, pero hermana, por favor, ponte las pilas. Busca donde tienes alimento espiritual. No puedes esperar que otros se levanten. Me encanta la cultura norteamericana, porque la cultura norteamericana tiene una frase que aquí en España no la vas a encontrar, que dice, donde no hay líder, pues sé tú el líder, se acabó. Si estás en un sitio donde no hay liderazgo, donde no hay alimento, levántate, exige alimento o busca un lugar donde tengan alimento, pero somos responsables de nuestro crecimiento espiritual, porque lo dice aquí, para crecer para salvación. Es decir, que hay un crecimiento en la vida espiritual. Y hay gente que se queda estancada y ya está. Una vez salgo, pues sale. Siempre salgo y ya tengo asegurada mi plaza en el cielo y aquí no va
a pasar nada. Entonces, desgraciadamente, muchos creyentes y muchos pastores y muchas denominaciones lo que han fomentado son gente perezosa, gente dejada, gente permisiva y que verdaderamente, bueno, ¿vale? Son creyentes, pero no son discípulos. Y ese es el objetivo, ser discípulos. Voy acabando ya. Vamos a Judas 20, una carta pequeñita, muy pequeñita. La carta de Judas. Qué pequeñita que es. Pero tiene un versículo poderosísimo. Tenemos antes de Apocalipsis. Me encanta este versículo. De verdad que para una carta tan pequeña ha dejado sustancia. Versículo 20, solo tiene un capítulo, dice, pero amados, edificados sobre vuestra santísima fe, ¿cómo? Orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Una de las cosas que hace que se levante el fuego y la presencia y la palabra se aviva es con la oración y el Espíritu. Y orando a través del Espíritu. Estaba haciendo un estudio bíblico esta semana con 2 personas y me sorprendió porque les pregunté, bueno, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Habéis recibido el don de lenguas? Me dijeron que no. Y me pidieron que le explicase cómo era ese don. Personas que han crecido en el Evangelio y no sabían qué era el don de lenguas o cómo se recibe. Y ahí le estuve enseñando y seguiré enseñándoles, llorando por ellos, porque les dije, es la clave. Últimamente es algo que Dios me está hablando muchísimo. La clave es el Espíritu Santo, la vida en el Espíritu, la oración en el Espíritu, la lectura de la palabra en el Espíritu. El abandonar esa enseñanza, esa doctrina, ha hecho que la Iglesia deje de ser un movimiento, se convierte en un monumento. Este chico que estaba metido en el judaísmo, cuando le dije la solución es el Espíritu Santo, me empezó a preguntar, ¿y qué es eso? ¿Qué es el Espíritu? Y se sorprendía, en primer lugar, que yo creyese en el Espíritu Santo. Él ya se había metido en doctrinas que negaban la Trinidad, pero no entendía tampoco el sentido práctico del Espíritu. No se entendía para qué se necesitaba el Espíritu Santo. Y ahí, con la sabiduría de Dios, se lo fue explicando lo importante. Le dije, mira, lo que tú necesitas es el Espíritu Santo, más que nada. Es la respuesta, la solución a todo lo que te está pasando. Por lo menos le desperté ese saborcillo, esa inquietud por conocer más del Espíritu Santo. Tenemos el versículo de Efesios 6:17, la espada del Espíritu, que la tenemos ahí colgada, para acordarnos que el Espíritu Santo también es una arma ofensiva y defensiva. Porque cuando te atacan, por lo menos, lo que dice la palabra va a crear una defensa. Pero también cuando oras, lo que dice la Escritura va a ser una herramienta también para poder orar, Señor, tú has dicho en tu palabra, esto, Padre, que ocurra en mi vida. Yo me acuerdo el pastor Francisco La Cueva, que me parece que ya ha fallecido, un pastor que fue sacerdote católico en los tiempos de Franco, en España, y se convirtió al Señor. Por supuesto, cuando una vez que se convirtió, le dijeron, vale, fuera aquí del sacerdocio, del seminario, vale, para tu casa. O para donde sea. Sus padres también. Sus padres le dijeron, no, nosotros hemos criado un hijo en el catolicismo y para que fuera sacerdote, no para que fuera un protestante. Y también le dejaron, le dijeron, no, con nosotros no vuelves. Se quedó en la calle, sin dinero, sin trabajo, sin padres,
Y de repente le vino a la mente el versículo: aunque padre y madre me dejare, con todo Jehová mi Dios me recogerá. Y empezó a alabar a Dios y dice: Señor, aunque me dejen mi padre y mi madre, tú no me vas a abandonar. El Señor le respondió y le abrió puertas de alojamiento y puertas de trabajo. Entonces así es como funciona la palabra. La palabra es fuego, la palabra es martillo, la palabra es luz, la palabra es espíritu, la palabra es espada y sobre todo la palabra es Jesús. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra? Pues una de las primeras cosas es encender el fuego de Dios en nuestra vida y familia, poniendo la palabra de Dios en el centro. Cada día, si es que vamos, nadie te tiene que decir que hay que comer cada día, que tienes que alimentarte, que hay que comer verduras, que hay que comer proteínas, que hay que comer minerales. Hay algo en nosotros, un hábito, que cada día pues vamos y comemos. Pues lo mismo con la palabra, tenemos que desarrollar un hábito de alimentarnos cada día. Además lo dice el versículo: el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Jesús decía: yo soy el pan de vida. Si comemos pan natural cada día, porque es el alimento más barato y básico que hay, pues como no tenemos que comer la palabra, hay que comer la palabra todos los días, en el horario que te venga bien. A mí me viene maravilloso por la mañana antes de desayunar, pero cada uno el estilo de vida que tenga. Orar antes de leer la palabra y preguntarle a Dios cosas. Preguntarle a Dios qué debo cambiar, qué promesas me enseña, qué mandamientos, qué tengo que aprender acerca de ti, qué ejemplo hay en lo que estoy leyendo, ejemplo malo, ejemplo bueno. Llevar un diario espiritual, que es algo que recomiendo muchísimo. El mío es este, que gasto 4 al año. Cada trimestre cambio uno. Voy escribiendo cada cosa que voy aprendiendo y bueno, luego los repasas y dices: joder, mira, esta cosa que estaba orando yo se ha cumplido. O mira esto que tú me enseñaste, o mira esto que pasó. Es muy bonito, de verdad, repasar ahí las cosas que el Señor ha estado haciendo y que te vas olvidando. Pida a Dios el Espíritu Santo y que te ilumine las Escrituras. Dice la palabra: os enviaré un ayudador. La Reina Valera dice un consolador, pero la palabra es un ayudador. La palabra griega es la palabra parakletos, que era la palabra que se utilizaba para un amigo que cuando estás en problemas legales y no sabes qué hacer, te acompaña al juzgado y entiende un poquito de leyes y te ayuda a defenderte. Era lo que significaba hace 2000 años esa palabra. Entonces, cuando Jesús utilizó que os voy a enviar un paracletos, está hablando a alguien que te va a ayudar cuando estés en problemas y que te va a mostrar cómo defender tu vida, cómo llevarla para bien y que va a ser tu amigo, va a ser alguien cercano, no va a ser alguien lejano, va a estar tan cercano como Jesús estaba de sus discípulos cuando estaba en la tierra. Lee la Biblia con propósito. Hace años salió un libro muy famoso que se vendió un montón de ellos, La vida con propósito, un libro muy interesante, de verdad que una lectura muy buena, pero respondía a una gran verdad, que la gente vive sin propósito, no tiene propósito en su vida. Pasarlo bien, verlas venir y poco más. Y a ver qué película van a echar de Netflix, qué novedad va a tener de Netflix. Realmente la gente vive de una forma insípida. Vamos a leer un último versículo, primera de Juan 1.
Primera de Juan 1:1. Lo estaba leyendo esta mañana en griego y me llamó la atención varias cosas. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida. Bueno, en griego dice: en cuanto la palabra de vida. Jesús habla, ya hablan directamente de Jesús. Jesús es la palabra de vida, hecha carne. La palabra enviada por Dios para darnos vida. 2. Porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos ha manifestado. Juan dice claramente: la misma vida de Dios, la vida en la eternidad, la vida en el Espíritu, Dios nos las manifestó a través de Jesús. Y 3. Lo que hemos visto y oído, y esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo de todo esto que hemos hablado? El fuego, el martillo, el espíritu, la espada, Jesús, tener comunión con Dios, tener comunicación con Dios, tener compañerismo con Dios. Ese es el objetivo de todo. La palabra koinonía, de donde viene de comunión, significa esas triple cosas: comunicación, comunión, compañerismo. Es lo que Dios nos llama. Y fuera de eso, pues es jugar a la religión y perder el tiempo, como ocurre en demasiados sitios. Así que vamos a cerrar los ojos.